Continuando con la parte 10 del Salvador de la Sangre Divina, vemos cómo Hirasaki inmediatamente se preparaba para utilizar una de sus habilidades, convocando así un gran brillo por debajo de una gran cantidad de soldados. En ese instante terminó saliendo la espada del titán, la cual había convocado gracias a su habilidad, levantando por los aires a un gran número de soldados que se encontraban presentes. Pero después de disiparse la habilidad, vemos como una gran cantidad de soldados aún seguían de pie. Hirasaki en ese momento se encontraba pensando que más de la mitad de ellos habían sobrevivido, añadiendo que tenían una destreza más alta de lo que él había esperado. Inmediatamente uno de los soldados cargó rápidamente hacia donde se encontraba Hirasaki, y mientras se preparaba para darle un puñetazo a Hirasaki, inmediatamente terminó siendo interceptado por una patada de Subaru que le proporcionó en la cabeza. Es ahí donde podemos ver cómo Subaru apoyaba toda su fuerza en la cabeza del soldado. En ese momento Hirasaki se sorprendió un poco de lo que estaba mirando, pues el soldado al cual Subaru había pateado en la cabeza terminó apoyándose sobre su otra pierna para así tratar de estabilizar su peso. Instantes después terminó tomando la pierna de Subaru para luego estampar a este último contra el suelo, y el prota, el cual no se podía creer lo que acababa de pasar, terminó siendo impactado por un fuerte puñetazo por parte del soldado. Se mencionaba que eso tenía que ser una broma, mientras seguía pensando que un simple caballero es capaz de igualar o incluso superar la fuerza de Sushi y Carrion. Mientras Subaru pensaba eso, el soldado se preparaba para arremeter hacia el prota nuevamente. Hirasaki, mientras acababa con uno de ellos, pasaba a llamar al prota para que éste entrara en razón, el cual inmediatamente terminó llenándose de energía para luego así proporcionarle una fuerte patada en la mandíbula al soldado. Y antes de que este último pudiese reaccionar, Subaru ya se había levantado y se encontraba a pocos centímetros de impactar su codo contra su pecho, impactando así el golpe que había realizado hacia el pecho del monstruo, el cual se encontraba un poco alarmado. Y mientras se encontraba gritando preparándose para utilizar sus tentáculos, se mencionaba a sí mismo que él no había venido a ese sitio tan solo para hacer un estorbo para Hirasaki, arremetiendo así con sus tentáculos de sangre al soldado el cual se encontraba en el aire. Y luego de haber realizado una gran cantidad de ataques continuos, el prota entonces pasó a envolver a la criatura con sus tentáculos. Y mientras lo sostenía en el aire, se mencionaba que él se encontraba ahí para pelear junto a Hirasaki, preparándose entonces para utilizar otra habilidad, creando así inmediatamente una barra similar a la que utilizó cuando perforó el cráneo del grifo en el momento en el que salvó a Kana. La habilidad fue tan poderosa que terminó despedazando al soldado inmediatamente. Una ventana emergente le terminó mencionando que había derrotado a un caballero de la tormenta y el trueno de nivel 54. El prota, mientras se maldecía, se mencionaba que no había subido de nivel, mientras se preguntaba si ellos daban tan pocos puntos, mencionándose así también que no podía creer el hecho de que haya derrotado a tan solo uno de ellos y se encontrara tan exhausto. Y en ese momento Subaru se pasó a percatar que 4 de los soldados ya se encontraban rodeándolos preparados para atacarlo. Y al darse cuenta que se encontraba en desventaja numérica, el prota pasó a colocarse un poco serio mientras terminaba llamando al cincel divino. Y mientras sostenía el arma en sus manos, se mencionaba que no podía utilizar el corte lateral porque el consumo de puntos de maná era demasiado alto, añadiendo que no tenía más alternativa que hacer cortes directos, mientras se quedaba un poco sorprendido, pues lo que estaba viendo Subaru en ese instante era que uno de los soldados al parecer se encontraba generando una habilidad. Al mismo tiempo que eso pasaba, varios de los soldados presentes también hacían lo mismo, utilizando la habilidad de espada bagra, lo cual generaba una espada en la mano de los soldados. Subaru, al mirarlo, se mencionaba que al parecer ellos también tenían habilidades para así poder convocar armas. Y mientras miraba hacia el suelo, se mencionaba que realmente era bastante complicado el nivel de 5 estrellas. Y mientras levantaba su mirada, mencionaba que aún así, siendo observado en ese instante por Hirasaki a la distancia al cual se encontraba peleando con un soldado, el prota y este último terminaron cruzando miradas, donde Subaru al mirar a Hirasaki le mencionaba que no tenía que preocuparse, mostrando así una ligera sonrisa, y afirmando que esa cantidad estaba bien. En eso comenzó a recordar que el día anterior había pasado toda la noche pensando en eso y se había dado cuenta de algo, afirmando mientras recordaba cómo peleaba Hirasaki el día anterior que por más que lo admirara, él no podía ser como él, no podía compararse y tampoco necesitaba hacerlo. Recordando entonces cuando Shikishima le mencionó que él tenía que conseguir que Hirasaki lo entrenara. Comprendiendo más a profundidad las palabras de este, mencionaba que él no se refería directamente al señor Hirasaki, se refería a que él tenía que aprenderlo por sus propios medios, afirmando entonces un poco ensangrentado que él siempre peleaba con todas sus fuerzas y eso lo volvía más fuerte. Recordando así cómo había comenzado toda su aventura, se mencionaba que no era tan solo que suba de nivel simplemente, sino también el modo en el que él siempre estaba listo para una batalla. El hecho de que él pueda mantener siempre sus sentidos y ese sentimiento de nunca querer perder. En la realidad, Subaru se encontraba cerrando sus ojos, recordando entonces a Sayaki mencionando que él quería volverse mucho más fuerte. Y mientras se recordaba a Taiga también se mencionaba lo mismo, quería volverse mucho más fuerte.
Recordando así a la pequeña Kana, entonces pasó a mencionarse lo mismo. En la realidad vemos cómo Subaru se encontraba desplegando una gran cantidad de poder, mientras que se mencionaba que no importaba lo complicado o vergonzoso que sea. Él había estado esperando por una batalla como esa desde hace mucho tiempo, ya que para él participar en batallas espantosas era lo que lo volvía más fuerte. En eso vemos cómo él se encontraba cargando hacia donde se encontraban los soldados y estos mismos ya se preparaban para atacarlo también. En ese momento ya varios de los soldados se encontraban realmente cerca de Subaru, y justo en ese momento uno de los soldados terminó lanzándose hacia Subaru, el cual terminó bloqueando su ataque con el cincel divino. Mientras seguía moviéndose, Subaru se encontraba bloqueando nuevamente el ataque de los soldados, pero por la espalda de este último terminó siendo atacado por uno de los soldados sin que pudiese defenderse apropiadamente. Justo en ese momento Subaru comenzó a quejarse un poco por el dolor que sentía, pero aún así no dejaba de cargar en dirección hacia los soldados que tenía enfrente. Justo en ese momento uno de los soldados saltó para proporcionarle un fuerte ataque a Subaru en la cabeza, el cual ya no veía a pocos centímetros de su cara. Pero ante todo pronóstico, Subaru terminó utilizando sus tentáculos para así sostener el antebrazo de la criatura mientras se preparaba para contraatacarle, realizando así entonces un corte con el cincel divino, desprendiendo tanto el brazo como la cabeza del soldado de un solo ataque. Los otros dos soldados que se encontraban detrás de Subaru estaban un poco impresionados, pues todo había sido tan solo en unos segundos. Una ventana emergente terminó saliéndole al prota mencionando que había derrotado a un soldado de nivel 59. Al mismo tiempo que vemos a Subaru y los restos del soldado desapareciendo, también pasamos a ver cómo se encontraban las estadísticas del prota, mirando así que su barra de vida se encontraba por debajo de los 4 dígitos, y que a este último tan solo le quedaba una cuarta parte de sus puntos de maná. Los dos soldados que se encontraban detrás del prota ya se preparaban para atacarlo nuevamente. Aún así, en ese instante una ventana emergente terminó saliendo delante del prota mencionándole que había pasado del nivel 31 al nivel 32. Inmediatamente vemos cómo todas sus estadísticas vuelven a subir rápidamente. Y en el momento en el que los soldados se preparaban para apuñalar a Subaru por la espalda, estos últimos quedaron sorprendidos al darse cuenta que el chico había desaparecido. En ese momento, al buscar al prota, terminaron dándose cuenta que este último se había levantado por los aires, dejando a los soldados un poco sorprendidos. Y antes de que estas criaturas siquiera pudieran reaccionar, ya Subaru se encontraba proporcionándoles un fuerte ataque con el cincel divino, acabando inmediatamente con ambos soldados de un solo ataque, los cuales la ventana emergente nos terminó mencionando que eran de nivel 56 y 63. Nuevamente Subaru pasó a subir de nivel, pasó del 32 al 33. El prota se encontraba preparado para seguir peleando, mientras que los soldados tan solo se quedaban observando a este un poco serios. El prota en ese momento, mostrándose fachero y mirándolos de reojo, pasaba a mencionarles que tenía que venir el siguiente a atacarlo. Hirasaki por otro lado se encontraba mirando a Subaru, mientras que a su alrededor se encontraban varios soldados caídos y con su espada estaba bloqueando el ataque de uno de ellos. Justo en ese momento se encontraba pensando en una plática que había tenido con Shikishima en la sala de reuniones de los jugadores de rango oro. Shikishima le mencionó que cuando se encuentren en la puerta de 5 estrellas no tenía que ayudar a Subaru sino hasta el último momento, e incluso le recomendaba que tenía que evitar siquiera enseñarle algo. Hirasaki se encontraba un poco sorprendido preguntando el porqué de esas órdenes. Shikishima, colocándose un poco serio, pasaba a mencionar que en el futuro cercano Subaru se convertiría en una excelencia que pudiese estar a su lado e incluso poder compararse a ellos. Y para que eso pueda pasar, todo lo que necesitaba Subaru en ese momento era conseguir experiencia. Y mientras pasamos a ver a Subaru en la realidad, Hirasaki observándolo seguía recordando las palabras de Shikishima, que él necesitaba una batalla espantosa que lo empuje al límite. De regreso con los pensamientos de Hirasaki, este recordó también cómo le mencionaba a Shikishima que él tampoco tenía las habilidades para enseñar a las personas, preguntando entonces a Hirasaki inmediatamente si acaso eso era cierto. Shikishima entonces con una sonrisa pasaba a mencionarle que él era bueno peleando, y era por esa razón que tenía que mostrar su frialdad frente a su colega novato, llamándolo así el señor más fuerte. De regreso al campo de batalla vemos cómo Hirasaki se encontraba sonriendo al darse cuenta de lo que quiso decirle su amigo. En ese momento, dos soldados se venían acercándose a atacarlo rápidamente, pero en un instante terminó realizando 2 cortes, mostrándonos así cómo había acabado con los soldados mientras se encontraba parado sosteniendo su espada y pensando en Subaru, preguntándose si acaso el prota sería el que se convierte en el faro de esperanza para todos ellos. Recordando nuevamente lo que vimos en capítulos anteriores acerca del reporte de una noticia de una puerta de 6 estrellas, Hirasaki seguía mencionándose que Subaru podría ser aquel que termine iluminando la oscuridad de la desesperación. Hirasaki continuaba recordando que habían pasado exactamente 8 años desde la primera puerta que apareció en este mundo,
y una sensación de desesperación comenzó a extenderse por entre los principales jugadores. Seguía añadiendo que la puerta de mayor dificultad que apareció en ese entonces fue una de 3 estrellas, pero 3 años después una puerta de 4 estrellas terminó apareciendo. 3 años después de eso, una puerta de 5 estrellas terminó apareciendo también. Hirasaki pasaba a mencionar que cada vez que se incrementaban las estrellas, el nivel de dificultad se incrementaba en 10 veces. Dentro de la sede de los jugadores podemos ver cómo alguien se encontraba mencionando que si el nivel de dificultad de la puerta se actualizaba cada 3 años, y mientras vemos que en la sala de reuniones de los jugadores de rango oro se encontraba Hirasaki y Shikishima, este último era el que se encontraba hablando. Continuando así con lo que mencionaba de que eso significaba que en el próximo año aparecería una puerta de 6 estrellas, y al mismo tiempo eso quería decir que dentro de 4 años una puerta de 7 estrellas terminaría apareciendo. Shikishima entonces pasó a preguntarle a Hirasaki que recordando lo que había pasado hace 2 años, le preguntaba si creía que podrían volverse 10 veces más fuertes. Hirasaki con una mirada un poco triste pasaba a mencionar que no, y que todos ellos los jugadores de rango oro no tendrían más alternativas que derrotar a la puerta de 6 estrellas todos juntos. Shikishima entonces tapándose un ojo y mostrándose también triste mencionaba que si las cosas seguían así, él estaba seguro que llegaría un día en el que los jugadores no sean capaces de mantener el ritmo del número de las puertas y sus dificultades, mostrándonos entonces que ya había llegado el momento para la aparición de la puerta de 6 estrellas. Y en ese momento una pregunta se hizo presente en la mente de Shikishima: ¿cómo podía alguien enfrentarse a una puerta que era 10 veces más difícil que una puerta de 5 estrellas? Mientras seguía mostrándose triste, pasaba a mencionar que el tiempo establecido para una puerta de 6 estrellas era 10 veces más que el de una puerta de 5 estrellas. Esto se aplicaba tanto a las ganancias como a las pérdidas, significando así que si fallaban en despejar la puerta de 6 estrellas, el reloj en el cielo se rompería instantáneamente. Dejando eso claro, tampoco podían dejar que las puertas de bajo nivel se mantuvieran desatendidas. Y seguía mencionando que los jugadores siempre se encontraban faltos de personal. Y mientras se rascaba la cabeza, Shikishima preguntaba si acaso ellos, la humanidad, no tendrían más opción que perder. Miramos entonces a Hirasaki, el cual se encontraba aún más triste que antes. Mientras este se encontraba pensando que sin importar cuántas veces tratara de encontrar una salida, más problemas continuaban surgiendo uno tras otro. Y mientras recordaba el día en el que se inauguró la Federación de Jugadores, Hirasaki se mencionaba que él temía que llegara el día en el cual él tenga que perder a los amigos de verdad que por fin había hecho. Mostrándose triste, se preguntaba si acaso no había más esperanza en lo absoluto. En ese momento el sonido de un celular lo terminó sacando de sus pensamientos. Era el celular de Shikishima, el cual había sonado, y era Sakura la que se encontraba hablando con él. Shikishima inmediatamente pasó a preguntarle qué pasaba. En eso nos trasladamos a una estación de policía. La jugadora entonces pasó a mencionar que ella se encontraba con Udou interrogando a los sospechosos de la causa del asesinato del jugador, y esta añadía que había recibido una información algo extraña por parte de ellos, mostrándonos en ese momento al ya fallecido Shawatari y al Spider-Man Emo. Shikishima entonces se encontraba mencionando que si acaso era verdad, afirmando que estaba bien y luego mostrándose bastante sorprendido preguntando cómo era eso posible. Hirasaki entonces pasó a mirar la expresión que poseía Shikishima justo en el momento en el que este último mencionaba que si en serio estaba hablando de una puerta arcoíris. Esta afirmación terminó llamando rápidamente la atención de Hirasaki. De regreso a la realidad y en el campo de batalla podemos ver cómo Subaru continuaba peleando constantemente, atacándose y defendiendo los ataques que realizaban los soldados que se encontraban presentes. Mientras era observado por Hirasaki en la distancia, este último se encontraba mirando al prota y pensando que podía lidiar con los enemigos utilizando únicamente la esgrima. Justo en ese momento vemos cómo Subaru terminó realizándole un corte a uno de los soldados, el cual poseía 2 espadas, y mientras detuvo el ataque de Subaru con su espada, proporcionó un ataque con su otra espada inmediatamente. Es ahí donde Subaru termina bloqueando el ataque del soldado con su pie, dejando así al soldado bastante sorprendido. Pero antes de siquiera poder reaccionar, pasamos a ver cómo Subaru se encontraba encima de este ya preparado para realizarle un corte. Y en el momento en el que el prota procedía a realizar su ataque, el soldado rápidamente terminó levantando su otra espada para así intentar bloquearlo. Aún así, momentos después vemos cómo esto fue completamente inútil, pues Subaru terminó con el cincel divino destrozando la espada del soldado al mismo tiempo que le cortaba la cabeza. La ventana emergente nos mencionaba que había derrotado a un caballero de nivel 56, mientras que Subaru luego de realizar ese ataque se mencionaba a sí mismo que ya lo podía entender, afirmando que solamente tenía que centrarse en la punta de la espada, ya que el momento en el que el corte lateral del cincel divino aterrice sobre el enemigo, con eso, él podía derrotar a enemigos con una defensa alta mientras reducía el consumo de los puntos de maná. En otras palabras, el prota tan solo tenía que proporcionarle una pequeña cantidad de maná al cincel divino justo en el momento en el que éste hiciera contacto con el enemigo.
generando así una gran cantidad de daño sin gastar tantos puntos de maná, que es lo que él siempre intentó evitar. Hirasaki, que se encontraba observando al prota, mencionaba que era magnífico, mientras pensaba que ahora podía entenderlo un poco mejor. En lugar de ser instruido, el prota aprendía de su propia experiencia en batalla. En ese momento, Subaru pasó a preguntarle inmediatamente a Saya que cómo se encontraba, mirando en dirección hacia donde se encontraba, y al parecer esta última se había adelantado bastante a ellos, mientras se encontraba volando por el campo de batalla, mientras que una gran cantidad de esferas de sangre se encontraban presentes en el mismo. Saya entonces, mientras volaba entre los enemigos presentes que constantemente intentaban atacarla, mencionaba que se encontraban todos dentro de su campo de la muerte. Y mientras esquivaba el ataque de uno de los caballeros, nos mencionaba que esa era una habilidad de tipo instalación, o sea, en otras palabras es una trampa, las cuales terminaban otorgándole comandos sencillos a las células de sangre que se dispersaban en grandes cantidades mientras utilizaba el moldeado sanguíneo. Y el comando que había realizado Saya en las esferas de sangre era la siguiente, mientras vemos como una de las esferas de sangre pasaba a pegarse al cuerpo de uno de los soldados. El comando era que si la esfera tocaba a algún ser vivo, esta terminaría explotando. Mientras vemos a Saya alejándose del soldado, podemos darnos cuenta cómo este último le terminó explotando la esfera de sangre en el cuerpo. Aún así, por la diferencia de niveles que existía entre ambos, podemos ver cómo el soldado había salido con heridas menores. Saya, observándolo de reojo, se mencionaba que, como se esperaba de su nivel actual, estas no serían explosiones efectivas sin importar cuántas de ellas realice. Pero la chica inmediatamente pensó que con eso sería más que suficiente, ya que incluso si tan solo es un poco, ella iba a reducir el número de enemigos que se encontraban rodeando a Subaru y a Hirasaki. Aparte de eso, su prioridad máxima es proteger el cuerpo de la señorita Sayaka, ya que esta es la importante amiga del señor Subaru. Justo en ese momento, uno de los caballeros terminó apareciendo inmediatamente delante de Saya, dejando esta última un poco alarmada. Y al no poder detenerse a causa de la velocidad en la cual se encontraba volando, esta última ya veía el ataque del caballero llegando directamente a su cara. Aún así, en un instante vemos cómo el caballero fue partido a la mitad rápidamente. Esto fue gracias a Subaru, el cual se desplazó rápidamente hacia donde se encontraba la chica. Saya pasó a quedarse un poco sorprendida observando a Subaru, el cual mientras se paraba delante de ella apretando su puño pasaba a llamarla, mostrándole una gran sonrisa mientras le agradecía por mantenerse a salvo. La pequeña Saya, al escuchar esas palabras de su amo, no pudo evitar sonrojarse, y mientras se colocaba la mano en el pecho intentando retomar su compostura, le mencionaba que no había necesidad de que le agradeciera por algo como eso. Y mientras pasaba a elevarse por los aires, Saya le mencionaba a Subaru que él también por favor tenía que cuidarse mucho, alejándose ambos en direcciones opuestas. En eso vemos como Subaru se encontraba dirigiéndose hacia donde se encontraba Hirasaki. Este último, al mirarlo, pasó a preguntarle qué pasaba. Y el prota entonces le mencionó que en ese escenario él se sentía muy difícil para así conseguir subir niveles. Hirasaki pasó a guardar silencio y mientras observaba a sus alrededores mencionaba que él también lo había notado, afirmando así también que él pensó que no podría subir de nivel debido a que el suyo era alto, pero si Subaru también tenía dificultad, entonces eso significaba una sola cosa. Y mientras observaba hacia donde se encontraba el castillo, Hirasaki mencionaba que él temía que eso significaba que ese fuese un ex escenario, recordando Subaru el momento en el cual Shikishima le había mencionado que tenía que tener cuidado porque en los territorios especiales únicamente hay jefes. Eso fue al mismo tiempo que el gato de cristal, o Sushi como lo conocemos ahora, se encontraba a punto de atacar a Subaru. Subaru entonces se encontraba un poco sorprendido ante eso, mientras que Hirasaki le mencionaba que los caballeros ahí presentes no son más que simples marionetas invocadas por los jefes con sus habilidades. Seguía añadiendo que él se encontraba seguro de que esa era la razón por la cual obtenían tan pocos puntos de experiencia de los mismos. Subaru, un poco sorprendido, entonces pasó a mencionar que era por esa razón que desde el inicio los únicos que se encontraban en el escenario eran... Y mientras nos mostraban a los jefes en sus tronos, Subaru mencionaba que si acaso únicamente eran esos dos jefes. Desde entonces pasó a darse cuenta de algo, mientras le mencionaba a Clint que al parecer se habían percatado. Clint, con una sonrisa, pasó a preguntarle si acaso deberían de enviarle a otros soldados mucho más fuertes o directamente dirigirse ellos al campo de batalla. De regreso con los protas, Subaru mencionaba que eso no podía ser. Pasaba a mencionar que él se encontraba bien ya que todavía podía subir de nivel de alguna manera, pero el señor Hirasaki mientras más pelea más exhausto se coloca. Y este último, mientras acababa con una de las marionetas, pasaba a mencionar que eso no era una pérdida de tiempo, ya que visto desde otro punto de vista, ellos estaban reduciendo los puntos de maná del jefe derrotando a todos esos caballeros. Aún así, mientras se colocaba serio, se mencionaba que sin embargo, él se encontraba seguro de que se estaban moviendo según las intenciones del enemigo, preguntándose si acaso el plan de los jefes era que estos expusieran sus cartas de triunfo. Inmediatamente las puertas del castillo terminaron abriéndose, mientras podemos ver dos pequeñas figuras que venían saliendo de este último.
Resultaron ser los dos jefes que habían salido y se encontraban bastante felices. Hirasaki al observarlos pasó a mencionar si realmente ellos habían aparecido. Un narrador pasó a mencionarlos que Hirasaki había captado al enemigo en su rango de visión, y en un momento de vacilación este último pensó para sí mismo si acaso él debería de utilizar distorsión del filo inmediatamente, recordándonos así que la distorsión de filo consume el 80% de los puntos de maná del propietario, y tiene el poder de alcanzar instantáneamente al enemigo y dividir el terreno. Aún así, Hirasaki se preguntó si acaso él era capaz de cortar a esos dos enemigos que se encontraban de frente. Renegándose a tomarlo del lado negativo, Hirasaki, mientras se preparaba para utilizar su sexta habilidad, pasaba a mencionar que sea que funcione o no, ahora era la única oportunidad para poder usarla. En ese instante pasamos a darnos cuenta mientras miramos el reflejo en el suelo que al parecer la tormenta se había calmado, parándose todo inmediatamente y dispersándose las nubes en la zona. Hirasaki entonces pasó a quedarse sorprendido mientras que algunas gotas terminaban cayendo por su pelo. El chico se percató que el clima de la zona había cambiado completamente en un instante. Mirando hacia todos lados, el chico mencionaba si acaso la tormenta se había detenido. En ese momento, ambos jefes terminaron dando un paso, apareciendo instantáneamente por detrás de Hirasaki y dejando a este último un poco sorprendido. El cual, mientras seguía sin decir una sola palabra, uno de los jefes que se encontraba por detrás pasó a mencionarle que no había necesidad de intentar ninguno de sus trucos aburridos, afirmando así que ellos tan solo querían competir. Los ex jefes pasaron a presentarse inmediatamente. El primero fue Delta de la Tormenta, seguido por Killing el Trueno, y mientras pasaban a llamar a los chicos humanos fuertes, Subaru se quedó sorprendido por el brillo que los ex jefes emanaban. Ambos entonces pasaron a mencionar al unísono y mencionándoles que tenían que competir en contra de ellos de forma justa. Mientras tenemos una vista panorámica de toda la zona a su alrededor, podemos darnos cuenta cómo donde se encontraban los dos ex jefes, todos los caballeros a sus alrededores se encontraban postrados sobre sus rodillas haciéndoles reverencia. Ambos jefes se podían ver bastante felices y confiados en sus habilidades. Hirasaki por otro lado se encontraba pensando que los jefes podían hablar, mientras Subaru pensaba y recordaba al jefe de la puerta del basurero del soldado. Hirasaki seguía pensando que la mayoría de los jefes actúan como animales salvajes aunque eliminan a los objetivos extraños que invadían sus territorios. Y estos jefes claramente eran capaces de manipular el clima, y son capaces de tomar acción mientras se acercan con estrategias. Hirasaki entonces pasó a preguntarle a ambos si acaso tenían tiempo para una pequeña conversación. Delta inmediatamente pasó a hablar preguntándole si acaso tenía algo que preguntarles. Hirasaki entonces mientras apretaba el puño mencionaba que tenía un montón de preguntas que hacerle a ambos. Inmediatamente procedió a preguntarles qué carajos eran las puertas de las pruebas y al mismo tiempo qué eran las puertas. Y mientras se molestaba un poco llamando a los jefes criaturas de otro mundo, les preguntaba cuáles eran sus propósitos de venir a nuestro mundo. Delta entonces mientras mantenía sus brazos cruzados pasaba a preguntarle si acaso Ludwig no le había dicho nada, el cual para el que no lo sabe es el caballero el cual le otorgó sus poderes a Hirasaki. Hirasaki inmediatamente se afirmó que Ludwig también sabía sobre eso. Hirasaki al mirarlo se mencionaba que si acaso ellos eran existencias que estaban más cerca de la figura central, refiriéndose inmediatamente al reloj en el cielo. Aún así, mientras seguía observándolo mencionaba que eso posiblemente hasta ahora sean simplemente rumores. Killing pasó a mencionar que estaba bien, alarmando y dejando un poco sorprendido a Hirasaki. Killing continuaba mencionando que de todas formas ellos se encontraban atrapados ahí desde hace mucho tiempo. Delta entonces pasó a mencionarles que ellos les dirían todo lo que sabían. Tanto el prota como Hirasaki se encontraban sorprendidos al escuchar esa afirmación. Subaru entonces, que no se lo podía creer todavía, se preguntaba si acaso ellos iban a revelar el secreto del mundo tan fácilmente. Hirasaki pasaba a disculparse mientras le preguntaba si acaso él podía grabarlo, sacando su celular inmediatamente y mencionando que lo hacía porque no tenía la confianza de que él pudiese recordar todo exactamente como se lo habían dicho. Killing con una sonrisa pasó a mencionarle que no había problema. En ese momento este último se preparaba para hablar, mientras vemos cómo Hirasaki y Subaru se encontraban un poco nerviosos. Y en el momento en el que Killing pasó a mencionar que la puerta básicamente era, vemos cómo delante de ese se terminó produciendo una ventana de error, la cual terminó pixelando la cara de Killing por unos segundos, así evitando que este terminara revelando la verdad. Subaru inmediatamente se dio cuenta de esto y se encontraba un poco sorprendido, mientras que Killing pasaba a mencionar que eso no había funcionado. Delta entonces pasaba a mencionar que todo eso era culpa de la protección. Killing entonces con una actitud un poco despreocupada mencionaba que había sido su error y disculpándose con los chicos les mencionaba que al parecer era imposible. Subaru entonces se encontraba pensando si acaso había un límite en cuanto a lo que ellos podían decir.
Hirasaki, mostrándose bastante nervioso, pasaba a disculparse mientras le mencionaba que si por favor ellos podían ayudarlos escribiéndoles algo de la información, añadiendo que Shikishima probablemente se enoje mucho con él tan solo por el simple hecho de llegar con las manos vacías. Subaru, al observarlo, se encontraba pensando que su mirada demostraba demasiada desesperación. Killin entonces pasó a mencionar que lo que era imposible seguía siendo imposible. Delta entonces pasó a mencionar que estaba bien y preguntaba por qué no, afirmándole hacia los chicos que si ellos podían derrotarlos se acercarían a la respuesta que estaban buscando. En eso pasamos a ver a los chicos que se encontraban observándolos mientras que el suelo se encontraba llenándose de algunos rayos. Killin, el cual estaba generando los rayos, les mencionaba que iban a pelear, mientras que Delta, con sus brazos cruzados y mostrándose imponente, pasaba a mencionar que ellos tenían que intentar satisfacer el deseo de sus almas. Subaru se mostraba un poco nervioso ya que no sabía qué esperar de estos jefes, pero ante los protas vemos como los jefes se encontraban jugando piedra, papel o tijera, dejando al prota bastante sorprendido. Los chicos continuaron jugando piedra, papel o tijera varias veces, hasta que por fin se decidió un ganador. Este último resultó ser Delta, el cual entre risas pasaba a mencionar que había ganado y terminó ganando utilizando tijeras. Hirasaki se encontraba sorprendido por lo que miraba, pero en ese instante Delta pasó a mencionar que era momento de comenzar, y mientras señalaba a Hirasaki le mencionaba que él iba a pelear en contra del brillante. Hirasaki entonces pasó a percatarse de que sería atacado en ese instante, y como ya se lo había esperado, Delta procedió a atacarlo inmediatamente, haciendo que Hirasaki bloqueara el ataque rápidamente con todas sus fuerzas. El impacto del ataque fue tan grande que terminó creando una pequeña onda expansiva que incluso Subaru tuvo que tratar de bloquearla para no ser arrastrado por ella. En ese momento vemos que por todo el patio del castillo ya ambos se encontraban batiéndose en duelo y moviéndose a una gran velocidad. Delta entre risas pasaba a mencionar que era bastante bueno y que era excelente, afirmando que al parecer Lewin había encontrado un poseedor perfecto. Y mientras se mostraba muy feliz, Delta pasaba a mencionar que entonces tenían que divertirse un poco más. Hirasaki, mientras sostenía su espada cerca de él, pasaba a mencionar que era tan fuerte. Acercándose y llenándose aún más de energía, pasaba a mencionar que era mucho más fuerte que cualquier otro con el que haya peleado. Subaru, mientras observaba a duras penas la batalla, pasaba a mencionarse que no podía ser, estaba igualado con el señor Hirasaki, mencionando que entonces ese era el verdadero poder de un superior de 5 estrellas. Pero antes de que Subaru pudiera siquiera sentirlo, Killin terminó apareciendo al lado de él, causando que el prota se asustara tanto que terminó pegando un fuerte salto hacia un costado. Delta, entonces un poco aburrido, mientras miraba a Subaru, pasaba a preguntar que por qué tendría que ser él el que lidiara con el portador del inmortal odioso. Subaru entonces pensó que evidentemente él se encontraba decepcionado, preguntándole a este último que si podía ser un poco más específico. Delta entonces, ignorando al chico, pasaba a mencionarle que como sea, eso no era su culpa. El narrador pasó a mencionarnos que eso era bastante incomprensible, pero Subaru se encontraba demasiado relajado, ya que el factor de que ellos fuesen capaces de mantener una conversación normal y sin estar incómodos confundió los sentidos de Subaru hasta el punto en el que este no pudo sentir la presión que se dirigía hacia él. Aún así, la existencia que se encontraba enfrente del prota claramente era su enemigo. Killin entonces pasó a mencionarle a Subaru que no importaba lo que hiciera, iba a tratar de divertirse con él. Y mientras se preparaba para realizar un ataque, Killin mencionaba que iban a ver cuántas veces podía romperse hasta que termine muriendo. En ese instante una brillante luz terminó cegando a la vista de Subaru, mientras vemos como Killin de un simple pisotón terminó generando un gran y poderoso ataque que había acabado con el prota, o eso parece, destruyendo así una gran parte del escenario en el cual se encontraban. El narrador nos seguía mencionando que Subaru indudablemente estuvo pensando en eso, de cuando alguien casualmente pisoteaba un insecto que pasaba por el camino. De regreso con Killin vemos como este último se encontraba en una gran grieta que había creado gracias a su ataque, y donde se encontraba el prota al parecer había una pequeña mancha negra. El narrador continuaba mencionando que ni siquiera tenían que molestarse en presionarlo debido a lo débiles que eran. Killin, acercándose a donde parecía que se encontraba Subaru, mencionaba que él ni siquiera pudo esquivarlo, y mientras mencionaba que no sabía exactamente de quién era el poseedor, aún así mientras vemos a Subaru carbonizado mencionaba que era patéticamente débil. En ese momento Hirasaki pasó a voltear hacia donde se encontraba Subaru muy impresionado, pero ese pequeño descuido le iba a costar caro, ya que en un segundo terminó sintiendo como la mano de Delta se había posado en su cara. Y al intentar voltear a ver vemos como una gran cantidad de sangre se hizo presente en el sitio. Luego de eso vemos como Delta se encontraba entre risas mientras arremetía hacia Hirasaki con constantes golpes. Aún así Hirasaki terminó contraatacando con su espada, haciendo que Delta retrocediera un poco. Delta entre risas se encontraba un poco impresionado ya que el chico con su espada por lo menos logró cortarle un poco el dedo.
Por otro lado, vemos cómo Hirasaki se encontraba en una posición bastante desventajosa, y en el momento en el que este último levanta la cara nos damos cuenta que le faltaba uno de sus ojos. De regreso con el prota vemos cómo Kirin se encontraba observándolo y bastante decepcionado mientras sostenía la espada del prota en su mano. Y mientras Kirin se encontraba observando la espada de cerca y mirando a Subaru de fondo, pasaba a mencionar que esa espada no recibió ni un solo rasguño por su ataque de rayo, mencionándose entonces esa fue la razón por la cual él había sentido ese desequilibrio de poder que provenía de él en medio de la batalla. Sosteniéndola, Kirin pasaba a mencionar que podía sentir la presión que ejercía esa espada. Y mientras observaba a Subaru carbonizado, pasaba a mencionar que si acaso él era el poseedor del verdadero dios inmortal, el mismísimo vencedor. Justo en ese momento, mientras Kirin se encontraba observando a Subaru, alguien pasó a llamar la atención de este último. Esta era Saya, la cual se había parado por detrás de él, mientras Kirin pasaba a mencionarle que si él fuera ella no haría eso, ya que si llegaba a interferir en su pelea uno contra uno la iba a matar indudablemente. Saya por otro lado se encontraba ya a punto de llorar mientras observaba el cuerpo de Subaru. Kirin, que también se encontraba observándolo, pasaba a mencionar que él se encontraba completamente seguro de que ese hombre no deseaba algo como eso. Aún así, Saya comenzaba a llorar desgarradoramente mientras recordaba las palabras que le había mencionado Subaru antes, donde le decía que podía resistirlo con plena seguridad y era por eso que no tenía que preocuparse por él. Al mismo tiempo también recordó cuando Subaru pasó a agradecerle por haberse mantenido a salvo. Saya entonces a regañadientes pasó a cerrar sus ojos y a aceptar todo eso, pasando inmediatamente a gritarle a Subaru que por favor tenía que levantarse, llegando incluso a suplicarle a Subaru que tenía que levantarse. Delta, que había escuchado todo, pasaba a mencionar que le daba bastante lástima, aún así sus piernas explotaron y era por eso que no había forma en la que el prota pudiera colocarse de pie. Inmediatamente alguien pasó a llamar a Saya, y este resultó ser Subaru, el cual pasaba a mencionar que tenía razón mientras se encontraba manifestando su armadura de sangre, mencionándole a la chica así también que no tenía que interferir en su batalla. Delta en ese momento tan solo se encontraba observándolo en silencio, mientras que Saya también se encontraba mirando fijamente al prota. Este último se encontraba pensando en la forma en la cual había sobrevivido, ya que su recurso de defensa, el cual había sido utilizado para evitar el humo negro de Taiga, el cual consistía en producir una gran cantidad de sangre semidura para recubrir todo su cuerpo entero, también lo había utilizado pero en una gran medida, generando así lo que parecía ser una especie de burbuja a su alrededor. Esto justo en el momento en el que el ataque de Kirin terminó acercándose al prota, y aún así a pesar de eso terminó perdiendo sus dos manos y piernas. Y mientras la sangre carbonizada que cubría el cuerpo de Subaru comenzaba a desprenderse, este último se mencionaba que de alguna forma se las había arreglado para escapar de la muerte, mostrándonos en ese momento cómo su vida tan solo se encontraba en 17 puntos, al mismo tiempo que casi todos sus puntos de maná se encontraban agotados. Y Subaru, mientras se encontraba observando a Kirin el trueno, mencionaba que ese jefe sin duda era el oponente más fuerte contra el cual se haya enfrentado. Aparte de eso, no podía predecir cuánta era la diferencia entre fuerzas que había entre Kirin y él. Subaru en ese momento pasó a mencionarse mientras utilizaba una gran cantidad de poder que si tan solo podía sobrevivir a eso, podría volverse rápidamente mucho más fuerte. En ese momento, mientras Kirin lo señalaba, pasaba a preguntarle si acaso él estaba utilizando sangre para recubrir sus extremidades. Y mientras pasaba a molestarse, mencionaba que eso era realmente asqueroso por parte de ellos, los odiosos inmortales. Bueno gente, hasta acá el capítulo de hoy. Quiero mencionarles que en los próximos capítulos se vienen unas peleas epicardas. Aparte de eso, pues por acá estaré dejando el primer comentario del video anterior, como a su vez también los suscriptores pagos del canal, y para aquellos que tengan la posibilidad y desean ser mis patrocinadores como estos chicos, también se los estaré agradeciendo de todo corazón. Ya sin más que decir, gente linda, espero que gocen de un excelente día, tarde, noche, que tengan una muy buena salud y nos vemos en un próximo video.